negro y te volverás a poner blanco. Ah, vale. Menos mal, porque en América me tirotean. Y aquí sí, Bueno, en América del Norte, claro. en América del Norte. Sí, Bueno, sí. pues ya O estamos. en una parte de América del Norte, porque los canadienses, No, al final lo vamos pobrecicos. a arreglar. Bueno, en un trocito. Bueno, algunos. Bueno, en USA. Vale. Bueno, pues vamos con lo dicho, Emily. Vamos a la radio ya. Vale, muy bien. Buenos días, Emily Cortavitarte. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí andamos, resistiendo. Ujú. Pues me proponías que habláramos de unos cuantos temas de actualidad, todos ellos. Presupuestos, de los presupuestos generales del Estado para 2021, que parece ser que los tiene bien amarraditos ya el señor Sánchez, el gobierno más progresista de la historia. Claro. Y tú me decías, ¿qué se sabe? O que lo podíamos titular así, o has reflexionado un poco, ¿qué se sabe hasta ahora de los presupuestos? Pues vamos a contar lo que se sabe, mejor dicho. Sí. Cuenta tú, ¿qué sabes? Bueno, yo sé, me imagino que lo que la mayoría, lo que pasa, lo que la mayoría quiero decir, lo que nos han filtrado, ¿no? Sí, Yo comenzaría con aquella famosa frase de un asesor de un presidente republicano, creo que, bueno, de un aspirante a presidente, que luego lo fue, que decía la economía estúpidos. Bueno, una mañana antes de una reunión escribió en el encerado, entonces todavía había eso, no se hacía como vemos últimamente en las películas, y escribió la economía estúpidos, la economía, ¿no? En el sentido bueno, de que esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Y por tanto, pues si como tú dices, ese gobierno que se ha autodenominado el más progresista de la historia, pues lo va a ser o no lo va a ser, ¿no? Porque, quiero decir, las declaraciones y todo este tipo de cosas pues quedan muy bonitas, pero lo que hay que ver es lo que se hace en la práctica, ¿no? Y sobre todo lo que se hace a ese nivel, es decir, en definitiva el instrumento de gobierno fundamental en las sociedades en las que vivimos o en las que nos toca vivir suelen ser los presupuestos generales del Estado, y es lo que realmente marca las tendencias ideológicas y económicas y sociales de los diferentes gobiernos. Entonces, claro, yo creo que ahora todavía estos días, ante la dificultad, por ejemplo, yo no he tenido acceso a ellos, me imagino que dentro de un tiempo será relativamente más fácil y sobre todo más que no tener acceso, que a lo mejor si lo hubiera buscado, si hubiera encontrado una buena parte, pues bueno, por otros motivos me ha sido un poco difícil, ¿no? Pero sí he oído digamos, el ruido, ¿no? Seguimos llamándole así, además yo no sabía que nadie más que nosotros hablaba de eso, del ruido periodístico, pero parece que ahora se está poniendo de moda hablar del ruido periodístico, ¿no? Y bueno, si lo hemos inventado nosotros, pues genial, pero... no sé si lo hemos inventado, pero otro palabra que no se decía mucho era el run run, y ahora Sí, también hablan del exacto. run y cosas de esas. Pero en fin, Sí, sigamos. sí, eso, que lo que llega fundamentalmente es todo ese ruido mediático, ¿no? Toda esa sociedad del espectáculo que tenemos ahí metida al respecto de qué es lo que proponen y qué es lo que dicen los demás, o qué es de lo que se queja pues quien sea, ¿no? Representantes de, de determinadas partes de la sociedad. Bueno, habría que empezar que la puesta en escena, ¿no? Yo quería hablar un poco de la puesta en escena. Entonces yo creo que hubo una puesta en escena buena, que a lo mejor era verdad, que fue esa puesta en escena de no se han puesto de acuerdo hasta las 11 de la noche del día anterior en que tienen que presentarlos, ¿no? Entonces esa era muy buena puesta en escena. O sea, ya te digo, no puedo decir si es verdad o no es verdad, y si los flecos que quedaban eran determinados flecos sociales, como se ha llegado a decir, y cosas por el estilo. Supongo que hay gente que tiene ahí más amistades que yo y puede decirlo, o se lo filtran, o lo que sea.
Y luego la puesta en escena de la presentación, que me pareció bastante cutre, por cierto, no sé si la recordáis, aquella de que se dirigen los dos, con los dos quiero decir, Sánchez e Iglesias, con casi acompasando, sí, acompasando el paso, y luego cogen aquel librito de aquella manera, ¿no? Sostenido por una cosa de plástico. Bueno, espero que fuera de plástico, parecía de plástico. Y tal, bueno, esa parte yo creo que fue un poco más penosa, ¿no? Pero alguna cosa habían de hacer porque evidentemente sí que hay otra característica que hay que ponerles, y es que son los primeros presupuestos de un gobierno de coalición en el Estado español, pues desde la República, desde la Segunda República. Por tanto, bueno, hay una serie de elementos ahí interesantes, ¿no? Luego está pues la música, ¿no? Todo lo que nos ha llegado, es decir, ¿qué es lo que nos ha llegado? En principio que van a ser los presupuestos más, más sociales de la historia más reciente, y a mí me falta compararlos con otros momentos y con momentos anteriores a la crisis al 2010. Me gustaría encontrar alguna comparativa al respecto, pero es evidente que bueno, 240.000 millones en inversión social son interesantes. Es decir, seguramente que tú y yo pediríamos pues 1 billón o 750.000 millones, pero no deja de ser una cantidad, bueno, potente, ¿no? Quiero detenerme aquí un poquillo porque he estado viendo esta semana, desde que salieron los presupuestos, me he entretenido en ver y escuchar programas diferentes, ¿no? Y me he encontrado cómo penetra, incluso en programas que se suponen que son más progres, o en periodistas que se suponen que son más progres, cómo penetra el neoliberalismo de tal manera que esto es gasto social. O sea, es el palabra, el palabra no es inversión social, ¿no? Sí. O inversión, es decir, el gobierno invertirá tanto en medidas sociales, sino es gasto social, con lo cual, claro, ya estamos ante una situación peyorativa con respecto al tema, ¿no? Porque, bueno, hay un futbolista por ahí que responde al apellido de Soldado y que creo que ahora juega en el Granada, delantero centro, que cuando se enteró de la parte de los impuestos dijo, hombre, solo nos faltaba esto en la pandemia y tal, ¿no? Bueno, forma parte de lo mismo, ¿no? Forma parte de las mismas triquiñuelas que indirectamente han ido captando a mucha gente que intenta ser neutral o que incluso se puede considerar progresista y que utiliza esos dos palabras juntos como un elemento que al final pues, nos han metido bueno, pues todo el neoliberalismo, determinados gobiernos norteamericanos e ingleses, etcétera, y aquí toda la etapa del PP, pero que parece que también sigue con otra gente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de inversión social. Evidentemente, que se dediquen 7.300 millones de euros a sanidad, pues es una buena noticia, ¿eh? Son 3.000 más que el año pasado. Lo que pasa es que que me No, estás... tú creo que lo vas a decir tú ya. No, pero dilo tú, que queda mejor. No, mejor no. Lo que pasa es que iba a decir lo que hemos hablado alguna otra vez. Vienen obligados desde Europa un poco a Claro. ese tipo de inversiones, ¿no? Es lo que creo que ibas por ahí, ¿no? Sí, es decir que, a ver, son unos presupuestos con una cierta, si queremos llamarle así, trampa, en el sentido de que ahí están acumulados 150.000 millones, etcétera, que vienen de Europa, y que una parte de esas obligatoriamente tiene que ir a parar a determinadas cosas, ¿no? Por tanto, diríamos que hay una cierta trampa a la hora de presentarlos, pero también te digo que, y sin que esto signifique que
que les aplaudo y ninguna de esas cosas, también te digo que todos hemos oído presidentes de comunidades autónomas que cuando han visto los millones que les llegaban, rápidamente se han puesto a hacer nuevas líneas de tren o a diseñarlas o cosas por el estilo, ¿no? O a ampliar el puerto o mejorar el turismo, que tiene mucho futuro en estos momentos, o cosas por el estilo. Bueno, entonces, pues está ahí, es decir, hay una serie de números que sí que parece que van en esa dirección, ¿no? El aumentar en un 70% el dinero dedicado a servicios sociales, todo el tema de apoyos y cuidados, la modernización de también esos servicios sociales, esa idea que luego cuando he visto la cantidad dedicada me ha parecido que es simplemente bueno, vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Que es trasvasar una parte del dinero que se dedicaba al modelo de residencias para mayores al modelo de atención domiciliaria, ¿no? Que a mí me parece sumamente interesante, por lo menos en aquellas personas que pueden estar en esa situación, ¿no? Porque el modelo de residencia ha acabado al final siendo el modelo, un poco el modelo para todos o todas, los que no tienen cerca una parte de su familia que puede ejercer esos cuidados y bueno, por experiencias cercanas y mías personales o de amigos o amigas, la verdad es que mucha gente donde mejor está o donde quiere estar es en su casa, ¿no? Pero en cambio, que estén en su casa, pues o empieza a ser muy prohibitivo, a no ser evidentemente que existan esas personas que bueno, que dentro de la economía de cuidados, esa no reconocida, pues ejercen esas funciones que en otro caso ejercería una persona profesional, ¿no? Bueno, todo el tema de atención a la dependencia también sube un 46%, el tema de las personas mayores 500 millones, el tema de la pobreza infantil también casi un 60%. Hay dinero dedicado a la conciliación, a los temas de la violencia machista, a las políticas de desempleo. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que haya 3.000 millones dedicados al tema de la inserción y que se pretenda facilitar esos baremos para esas rentas mínimas de inserción. También me parece muy significativo y muy interesante, especialmente en un momento como este. El aumento en educación también del 70%, el aumento en investigación, que también sube un 80%, aunque hay que decir que el retraso es secular, ¿no? Nunca mejor dicho, es secular. Sube desde muy bajo. Sube desde muy bajo, pero bueno, al final se sitúa en 5.000 millones, que bueno, empieza a ser una cifra interesante, sobre todo en un territorio en el cual precisamente las empresas y demás no invierten mucho en eso, ¿no? Es muy curioso cuando ves a alguien de la patronal criticar que el ejecutivo o el gobierno no está haciendo nada en I+D+I y pequeñita y dices, pero bueno, y vosotros que supuestamente estáis dirigiendo empresas del IBEX 35 y cosas por el estilo, ¿qué estáis haciendo en la inversión? Es decir, no, que la haga el Estado. Son esas cosas que nos aparecen por ahí, ¿no? Luego el otro tema del que más cosas han salido es el tema de los impuestos, ¿no? Y ese llamado aumento de los impuestos. Bueno, parece interesante que decir que al menos por lo que hay escrito hasta ahora, por lo que se ve hasta ahora, es que los impuestos no aumentarán para la inmensa mayoría de la población, es decir, para más allá del 99% de la población, ¿no? Tal y como están diseñados en este momento, luego ya veremos lo que pasa con sus negociaciones y todo lo demás, ¿no? Aunque ahí, Emilia, han querido colar, obviamente, determinados comentaristas y determinados medios de comunicación, y sobre todo partidos políticos, que suben los impuestos a la clase media. Si Sí. cargan sobre la clase media, enseguida han salido con ese... Claro, vamos a ver, si nos centramos en el IRPF, suben los impuestos para las personas que ganan más de 300.000 brutos al año. Yo no sé si eso es clase media, pero si eso es clase media,
es muy pequeñita, la clase media, ¿eh? Mm. Es decir, se le suben los impuestos del 45 al 47% a las personas que supongo que por eso estaba cabreado este futbolista que te he dicho, que evidentemente ganará más que eso y se lo pagarán anualmente y por tanto pues está el cabreado de tener que ver. Es muy español ese también, ¿eh? Es de esos que saludan militarmente Sí. y se ponen la banderita y tal y cuando va a la selección se pone allí, vamos, con la mano en el pecho y tal. Pero bueno, eso de pagar ese 2% más se ve que no le ha sentado muy bien. Y también aquellas personas que obtienen de intereses o de dividendos o de propiedades más de 200.000 euros al año. Es decir, estamos hablando de una determinada gente que pasarían del 23 al 26. Habría que decir que esos porcentajes, esos tantos por cientos de impuestos, son inferiores a la media europea a la que nos queremos parecer, ¿eh? Mm. Es decir, me estoy refiriendo a Francia, Italia, Alemania, etcétera, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor Países es de nuestro entorno, que se suele decir. sí, países de nuestro entorno, ¿eh? Y Mm. seguramente que hasta Portugal también. Sí. Pero vamos, me he mirado los grandes Mm. y ya no hablamos de los nórdicos, ¿eh? Porque nosotros somos del sur y de esos no. Pero claro, porque ya nos gustaría tener el sistema fiscal que tienen algunos países del norte de Europa, evidentemente, y por eso luego tienen pues todo lo demás que tienen, ¿no? Bueno, en principio va aquí. Luego hay una parte que a mí me cuesta bastante entender porque se supone que va a atacar a las llamadas, a ver si sociedades instrumentales, me lo había apuntado aquí para acordarme, que son esas, o sea, España a lo mejor tiene, bueno, pues a lo mejor 1.000.000 de empresas productivas, unas más grandes y unas más pequeñas, pero en cambio tiene 3 millones y pico de sociedades mercantiles creadas, ¿eh? Una buena parte de esas sociedades mercantiles, para que quienes nos escuchan lo entiendan, y a lo mejor lo saben mucho mejor que yo, se dedican fundamentalmente a hacerle el trabajo sucio a la empresa matriz Mm. y procurar que pague menos impuestos. Bueno, parece ser que estos presupuestos llevarían algunas medidas, aunque tanto tímidas, por lo que dice el sindicato de inspectores de Hacienda y tal, en ese sentido, ¿no? En tratar que evidentemente esas sociedades interpuestas no paguen una parte de los impuestos que siempre es inferior porque está dividido, etcétera, etcétera, y que vayamos bueno, o se vaya a la madre del cordero. Evidentemente yo imagino en estos momentos cantidad de gabinetes económicos jurídicos trabajando a fondo, y eso seguro que ya se sabe en los presupuestos, para ver cómo se puede evadir de otra manera, aparte de los famosos paraísos fiscales, ¿no? También se le mete mano a los planes de pensiones. Yo ahí estaría de acuerdo con Gesta, con el sindicato de inspectores, en que eso habría que eliminarlo. Es decir, si tú te quieres hacer un plan de pensiones, te lo haces, pero que encima tu plan de pensiones desgrave Sí. y que además desgravan más los planes de pensiones con mayores cantidades, que son evidentemente la de la gente que, entre otras cosas, cobra en plan de pensiones. Es decir, que hay una parte que la cobra, digamos, en salario y hay otra parte que va directamente a acciones o planes de pensiones y que se escapan por ahí cantidad de dinero, ¿no? Cantidad de dinero que debería cotizar. Ese aspecto también parece interesante, aunque nuevamente tímido, ¿no? Es decir, o tibio, ¿eh? Es decir, se inicia un camino, se pone un baremo medio alto, pero ahí deberían haber arriesgado más y haber ido a la suspensión, ¿no? A la eliminación de la reducción de la desgravación en el IRPF por el hecho de tener planes de pensiones, ¿no? Y luego está el tema de los impuestos al patrimonio, que en principio, aquí lo hemos hablado bastantes veces, aumentan un punto, van del 2,5 al 3,5, tampoco nos matemos, pero que aquí van a topar, lógicamente, con las comunidades autónomas. Como sabéis, la mayoría de estos impuestos están traspasados. Sí. Y hay comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, sin ir más lejos, que hacen dumping social con el resto de comunidades autónomas, de manera que ellos tienen la mayoría de personas ricas del país Pensadas.
censadas en Madrid porque evidentemente la transacción patrimonial, cesión patrimonial o como se diga eso, pues sale muy barata. Y luego está... Sería casi un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Sí, claro. Son esas cosas tan graciosas, ¿no? Que cuando a veces hay gente que te defiende la unidad del Estado y aquí todo el mundo, todas las leyes igual, no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, vale, pero es que donde gobernáis vosotros no habéis perdido permiso a los demás, ni habéis ido a una conferencia interterritorial de esta y habéis dicho, oye, ¿qué os parece si lo dejamos en el 10% todos y todas y tal? Ya está bien, ¿no? Es una buena cantidad, nos da para hacer algo y no sé qué. No, ahí... anchas Castilla, ¿no? Que dicen y tal. Y luego está el tema que también que ha suscitado las críticas más así, el tema del impuesto a las bebidas edulcoradas, que pasan del 10 al 21%, y no me puedo callar de explicaros, a lo mejor alguien de quienes nos escuchan lo vieron, pero escuché al presidente de la asociación, o como se llame, de bebidas gaseosas y tal. Llorando. Exactamente, llorando, pero además con un cuento muy de clase que no era la suya, como diciendo, claro, es que aquí hay gente que solo puede beber gaseosa, ¿y qué vamos a hacer? Si esa gente solo se puede llevar a la mesa una gaseosa para mezclar con el vino tinto de Tetrabric o lo que sea, eso lo añado yo. ¿Qué vamos a hacer? Perjudicar a esta gente, ¿no? Bueno, igual que todo el tema del diésel, que también está apareciendo y que parece que ahí, bueno, va a haber su guerra, porque parece que el Partido Nacionalista Vasco quiere... Bueno, también ha llegado a un acuerdo para apoyar los presupuestos. Entre otras condiciones ha puesto lo del diésel, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el diésel quiero decir, yo entiendo en el caso de Ciudadanos por el tema de los autónomos y en el caso del Partido Nacionalista Vasco, porque tú sabes bien que el norte, el tema de los camiones y los transportes, como no hay otra manera y no se ha desarrollado otras fórmulas, como por ejemplo pues un corredor del Cantábrico y el Atlántico y cosas por el estilo, pues evidentemente afecta a un número importante de personas que trabajan en el transporte, ¿no? Sí. Autónomos o no autónomos. Pero claro, evidentemente este es un tema que al final Europa intervendrá, porque estamos hablando de energías contaminantes, y hay que decir de todas maneras, cuando las cosas aparecen de esta manera, que el diésel sigue tributando menos que la gasolina. Sí. Que bueno, que también, porque a veces si el discurso se hace sin nada más, o sea, yo puedo entender ese discurso y puedo entender ese discurso con respecto a determinadas gentes autónomas, unipersonales, con su furgoneta y con todo lo demás, y que por tanto le den ayudas para buscarse otra cosa y toda esta cosa. Y claro, cuando ya me estás hablando de grandes flotas de camiones, de no sé qué historia y tal, bueno, pues cuidadito, ¿no? Pero bueno, generalmente estas cosas se hacen a la brocha gorda y a veces no se tienen en cuenta este tipo de temas. Bueno, en resumen, porque ya llevo mucho tiempo, a pesar de que te había prometido que no sería tan largo, en resumen, de momento la música suena bien, la letra y los números necesitaría entrar más a fondo del tema, y lo otro que es que evidentemente el gobierno necesita una serie de apoyos y vamos a ver qué es lo que exigen esos apoyos para estar ahí detrás, porque además quieren una tramitación muy rápida y tener los presupuestos para enero, ¿no? La pretensión es digamos, ampliar, prorrogar unos cuantos días o todo el mes de enero el actual presupuesto para tener el nuevo. Pero bueno, por salud también, vamos a llamarle democrática, estaría bien que no siguiéramos con un presupuesto de Montoro. Vamos, yo me alegraría. Sería de Montero en vez de Montoro, que es una broma fácil, sí. pero bueno, sería algo. Sí, el propio Montoro dijo en un programa de estos de televisión de debate que no le parecía nada coherente que se siguiera en esta época, que no tenía nada que ver
con la que él hizo sus presupuestos, utilizando sus presupuestos y la manera de gastar el dinero en este país, que ni a él le Claro. parecía que los presupuestos continuaran prorrogándose, ¿no? Entonces, Pasa que tiene que decírselo a sus amigos, pero bueno. bueno, ahora a lo mejor no se hablan mucho o no tienen tiempo, claro. No sé, él está metido ahí en un gabinete que seguro que asesora. Bueno, pues nada, si te parece dejamos esto aquí. Dejamos este tema, Sí, hacemos una pausita, de acuerdo. ya veremos lo larga que es, pero la hacemos. Ujú. Vamos con un tema que podía ser simplemente un tema que nos llevara un poco a la ironía, al sarcasmo, al fíjate tú, pero a mí me parece bastante serio y que se pueden sacar conclusiones importantes. Es la fiesta que la web, porque a mí no me apetece llamarle periódico a eso, la Ujú. página web de Pedro J, que se llama El Sí, Español, ahora le sí, llaman periódicos digitales, pero bueno, sí, sí. vamos a ver. Su hoja parroquial. Bueno, El Español, el periódico digital que dirige el señor Pedro J. Ramírez, que todo el mundo ya conocerá, pues hizo una fiesta y allí estuvo todo el mundo. Y todo el mundo quiere decir, me refiero a personajes de la política y del mundo podríamos decir, el IBEX 35, pero del empresariado, de la patronal, la gente guapa del país, vamos. Y que ha levantado muchas ampollas. En redes sociales han dicho de todo, eh, etcétera. Desde mi punto de vista solo se me ocurre una vergüenza y algunos calificativos que sonarían muy mal por la radio, pero vamos a analizarlo un poco más serio, esa parte te la dejo para ti porque yo ya... Yo también quería ironizar, pero bueno, sí, pero vamos a... No, tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo al asunto, pero sí que me parece significativo, ¿no? Bueno, decir que a nivel político quienes no estuvieron fueron Unidas Podemos Mm, y por tanto sus ministros y ministras tampoco, porque hubo un cierto despliegue de ministras y ministros del PSOE. Yo creo que por un motivo diferente al por qué no estuvieron los de Vox. Yo creo sí, que Vox tampoco estuvo. Yo creo que Vox no estuvo porque últimamente están enfadados con todos los periódicos que ellos, bueno, periódicos o libelos o lo que sea, que ellos creían que tenían a su lado, porque les habían estado dando cancha durante meses en contra de la derechita cobarde, y luego cuando llega el momento de la verdad se dan cuenta que, bueno, pues que han jugado con ellos, yo no sé si les queda ya la cadena esa de televisión, que no me acuerdo cómo se llama, esa de los la 13, sí, esa de la conferencia episcopal, me sí, parece, ¿no? 13 Televisión se llama Creo aquí. que les queda ese refugio. Mm. El resto, vamos, van a seguir llamándoles y toda esta cosa, y sobre todo cada vez que haya alguna problemática que interese dar caña, pues les llevarán, pero bueno, dicho eso, bueno, me parece una absoluta barbaridad, ¿no? Que en una circunstancia como la actual se haga un festorro de ese tipo, por mucho que Pedro J y alguien más que no ha dicho nada, o que ha dicho a medias, ¿no? Diga aquello de se cumplieron todas las normas, solo se ocupaba el 33% del aforo, pero evidentemente ahora mismo no se puede ocupar el 33% del aforo de un campo de fútbol de primera o segunda división, sí en segunda B, ¿no? Pero bueno, son cosas así, o en tercera en algunos casos, en otros no. Y tampoco se puede ocupar el 30% del aforo, por ejemplo, en Cataluña de los bares, de los restaurantes, de los hoteles sí, hasta aquí sí, pero bares o restaurantes. O se nos dice que no confraternicemos con más de 6 personas, ¿no? Evidentemente ese 33% eran más de 6 personas, o se nos dice que si hay
una determinada cantidad de personas, a pesar de que estemos a 1,5 metros o más, es mejor quedarte con la mascarilla si el espacio es un espacio cerrado, etcétera. Y eso hemos visto fotografías donde evidentemente no se cumplía, ¿no? Y luego yo creo que hay otro elemento, te decía antes, ¿no? Para mí, no sé si habéis visto imágenes o fotos, pero si no las habéis visto, intentad verlas. Es decir, yo no sé lo que contrató este hombre, no sé cuál es ese local de Madrid, yo no he estado nunca en ese local tan fantasioso, con tanto, bueno, no creo que todo sea oro, pero pintado, todo pintado en color dorado, arañas de estas con cristales, no sé si venecianos o algo parecido, etcétera, etcétera. Claro, yo pienso que en un momento como este, eso es muy PDJ, ¿no? Que en un momento como este, el problema es de los que van a su fiesta, ¿no? Alguien haga una fiesta que supuestamente es una fiesta para entregar premios a las personas o los colectivos que mejor se han comportado durante el tema del COVID, y que se haga en circunstancias como esta, a mí me parece que es, bueno, en esa circunstancia, ¿no? En ese lujo y a mí me parece que es un desatino absoluto. O sea, es el desatino de alguien o de alguienes que están viviendo en otro mundo, ¿no? Es decir, de alguien o alguienes que, bueno, a lo mejor pueden entender medianamente el tema de la pandemia en tanto que enfermedad, pero evidentemente esas personas no están pasando ningún tipo de problemática como la que pasa la mayoría de la gente, pues porque no tiene trabajo, porque si tiene trabajo tiene que desplazarse a unas horas en que coincide con un mogollón de gente, porque sus empresas no le han reducido las horas de trabajo pensando en eso. Quizás no es bueno que pasemos más de 4 horas en el mismo sitio, tal. Bueno, porque no han aumentado en los tiempos, ¿no? Los tiempos durante el trabajo para salir a respirar un poquito, para airear, para no sé qué. Es decir, por todo lo que sabemos, por toda esa gente que todavía no ha cobrado su ERTE, por toda esa gente que todavía que a pesar de que ha hecho las gestiones no está recibiendo nada de lo que se supone que le toca. Bueno, es un poco deplorable, ¿no? Claro, una cosa es Pedro J., pero otra cosa es que cuando tú llegas allí y ves aquello, pues dices, pues mira, yo venía a esta fiesta pero me voy. Y eso es lo que la mayoría no hizo. Parece ser, por lo que nos explican, parece ser que el único que no se quedó a la cena y se largó fue ella, que también, por cierto, es el único que en sede parlamentaria ha dicho que daba la razón a toda la gente que no entendía lo que había pasado y que no entendía por qué habían acudido a esa fiesta, ¿no? Y bueno, pues uno nota faltar, bueno, creo que el alcalde de Madrid también También ha sí, dicho algo, sí. también ha dicho algo, y portavoz del PP, por tanto, yo creo que eso en buena medida le honra, ¿no? Pero creo que Yo no sé, Emily, si eso no hubiera sido ya, el escándalo que ha sido en medios de comunicación, sí, sobre sí, todo en está redes claro. sociales, a nivel de, por ejemplo, Twitter o Facebook, si eso no hubiera sucedido, hubieran salido a pedir disculpas. Si no hubiera sido un escándalo y si no nos hubiéramos esperado tanto, pues lo verían normal, ¿no? Porque allí fueron por voluntad propia, nadie les llevó arrastrados. Sí, claro, claro. Bueno, aquí están ante la necesidad de, digamos, entre comillas, calmar esa opinión pública. Y por tanto no es extraño que sea ella o que sea el supuesto portavoz del PP, y que en cambio no hayamos oído, al menos yo a lo mejor me equivoco y tal, pero no he oído nada pues de Casado o de Arrimadas, ¿no? Que estaban allí, que les hemos visto y que son, es decir, autoproclamados líderes de determinados partidos que representan supuestamente a mucha gente que les ha votado, y que estaría muy bien que fueran capaces de hacer una reflexión al respecto, ¿no? Claro, eso yo creo que es rematadamente duro, rematadamente ofensivo, y bueno, lo único que puede provocar es desafección, ¿no? No solamente desafección con respecto a lo político, que
no me preocuparía tanto con respecto a ese político profesional, ¿no? Sino desafección con respecto a todo lo demás. Es decir, estás haciendo eso en un momento en que le vas a pedir a la gente que tenga claro que en los próximos 4 meses o 6 o tal, pues aquí las cosas pueden venir muy, muy mal dadas, Sí. y que habrá que hacer grandes esfuerzos y que a lo mejor no puedes ver a tu familia por Navidad, ¿no? Me refiero, yo soy un poco Grinch, pero me refiero a esa gente que les gustan las fiestas navideñas Sí, y sí, tal. sí. Bueno, y además Entonces, estamos en la peor etapa de la nueva claro, ola, ¿no? y además, Creciendo en todos los sitios, sí. claro, están ahí unos resultados que son brutales. Es decir, hay localidades de Cataluña que están en 1.500 por cada 100.000 ya, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿qué haces ahí? Evidentemente, pues ahí estaba el establishment, es evidente, ¿no? Estaban los representantes de las grandes empresas, y representantes del ejército, y no vi a ninguno de la iglesia, pero no me extrañaría, y representantes de los grandes partidos y de una parte del gobierno. Y bueno, pues eso, yo creo que ese tipo de crítica la tienen que asumir, deberían asumirla. Sí. Bien, yo supongo, yo cuando veía la información digo, pues a este señor en este nuevo periódico le debe ir muy bien por lo que tú acabas de decir también. Es decir, el salón en el que, por las apariencias que hemos visto en las imágenes, Sí, debe de haber contratado y supongo que habrá tenido que pagar, pues no valdrá un euro, ¿no? Es claro. decir, que o va muy bien el periódico o alguien ha pagado el fiestorro ese. Bueno, en fin, eso son ya divagaciones sobre el tema, ¿no? Pero Bueno, yo creo que todos, más o menos, los que conocemos un poco el mundo del periodismo y nos interesan las noticias y estas cosas, sabemos de qué palo va la web de Pedro J, ¿no? Y evidentemente seguro que Pedro J, bueno, pues tiene buenos pagadores, es decir, tiene una buena publicidad, ¿no? Bueno, porque sabemos el tipo de noticias que hace, cómo las hace, a quién, apoya, es decir, a quién no critica nunca, etcétera, etcétera. Y bueno, supongo que eso, como estamos en esta situación, ¿no? que en la que estamos entrando, quizás todavía en el Estado español no tanto, pero ya estamos cada vez más dentro, ¿no? El otro día veía un documental bastante interesante creo que fue TV3, ¿no? De cómo, no muy largo, de cómo estaban fructificando como lo que aquí podrían ser las radios libres, etcétera, en su momento, en Estados Unidos, pero radios nada libres, evidentemente, radios locales o incluso regionales o de un determinado territorio, absolutamente a favor de Trump, que de golpe y porrazo se habían convertido bueno, habían empezado a recibir publicidad, habían empezado a recibir dinero, etcétera, y que se estaba haciendo, que es muy curioso, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Pedro J, ¿no? O a su otro amigo, al de OK Diario, ¿no? Es una lástima tener que pronunciar esto aquí, pero bueno, que, pero que es una realidad. Sí. es una realidad que estaban en un momento dado, eran los triunfadores del mundo, luego les echan del mundo, evidentemente, tú fíjate, el mundo les echa porque no los ve claritos, y ahí les tienes, y ahí les tienes sacando exclusivas cada 2 por 3 y creando cortinas de humo y apareciendo con grandes exclusivas en momentos en que fundamentalmente sería interesante hablar de otras cosas, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso que conocemos, entrevistando en primicia a Corina, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Aquí, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cositas de estas. Entonces, claro, seguro que les va muy bien. Yo estoy convencido que les va muy bien. A lo mejor le Igual, dio a pagar el local y todo. Sí, 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 sí. O se lo cedieron, mira tú por dónde. bien, puede ser. Total, total. Bueno, lo dejamos aquí y Muy bien. sin solución de continuidad que se dice en plan pedante,
Sí, vamos al siguiente tema porque vamos apuradillos, ¿eh? Nos Vale, quedarían apurando mucho 10 minutos, ¿eh? vale. Estado de alarma, toque de queda, confinamiento perimetral, etcétera, etcétera. Palabras que últimamente se están repitiendo mucho y además que nos están afectando. Bueno, tiene muchas, no, varias lecturas. eh, Alguien podemos considerarlo y así lo consideramos que es necesario hacer algo. Es decir, no sé si se puede llamar estado de alarma, toque de queda suena malísimamente, suena militar, suena a cosas que no nos gustaría volver a oír nunca. eh, pero hay quien dice que se están pasando un poco y el razonamiento es para ti. Es decir, ¿qué pasa a partir de las 10 de la noche o de las 11 o las 12 incluso en algunos sitios que la gente normalmente está en su casa y hasta las 6 de la mañana no se le ocurre que yo sepa ir a juntarse a los parques o a hacer timbas de lo que sea? Normalmente están ya en sus casas y parece ser que esas son las horas que nos impiden movernos porque nos podemos contagiar. En cambio, hay otros muchos problemas, ¿no? Claro. Sí, da un... A ver, en primer lugar, muevo a ese lenguaje militar, ¿no? Eh, y me vuelve a recordar, aunque ahora no salen, esos primeros momentos que supongo que os acordáis de los meses de febrero y marzo y tal, cuando junto a los políticos o a los expertos o tal, siempre aparecían 3 o 4 militares que luego al final decidieron quitarlos y demás. Pero bueno, por cierto, Pedro J. les dio uno de los premios. Parece que han sido fundamentales en el tema. Bueno, yo creo que hay una parte de este discurso, de esta manera de enfocarlo, y no me voy a poner del otro lado, me parece como a ti que hay que hacer cosas, y me parece como a ti que hay determinada gente que no tiene excesiva capacidad de Control. control, ¿no? Y lo veo. Mira que no me muevo mucho, pero lo veo cuando me muevo. Pero yo también creo que estaría de acuerdo con una parte de la crítica que se está planteando en estos momentos en que todos son frases de este tipo y todos son condicionamientos de horario, de movilidad, etcétera, etcétera, pero a mí me sigue faltando y me sigue faltando desde el inicio, y no es un problema solo de la señora Díaz Ayuso, no es solo de la señora Díaz Ayuso, es qué más están haciendo aquellos que nos gobiernan. Es decir, porque estaría bien, es decir, cada vez que se plantea, y ahora estamos ya al 40% de las posibilidades de la UCI, estaría muy bien que alguien apareciera y dijera, y ahora vamos a poner tanto dinero para tener no sé cuántas más UCIs, no sé cuántos más médicos, no sé cuántas más enfermeras, no sé cuántas más cosas, ¿no? Entonces, claro, hay una parte de ese discurso y de esas medidas que se están tomando que tienen una determinada lógica, y hay otra parte que esconde, por desgracia, en casi todos los en todos los gobiernos y de todos los colores, y que esconde que lo que no se va a permitir es otro periodo, a no ser que la cosa venga muy así como el anterior, y que por tanto la gente tiene que ir a currar y a producir, y que las escuelas son intocables y que tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que yo creo que hasta ahora no había pasado, porque yo creo que fundamentalmente, bueno, en el Estado español, al menos que yo conozca, las actuaciones en contra de determinadas medidas se habían dado por la clase cayetana, fundamentalmente, y era porque no podían ir a sus segundas residencias, porque no podían salir a tomarse lo que querían a la hora que querían, por la mascarilla, los negacionistas o las negacionistas y tal.
Pero yo creo que empieza a haber un momento en que cada vez, y además veo más comunicados de determinadas organizaciones que me parecen serias a ese respecto y demás, pues más en el sentido de, bueno, ya está bien de tratarnos un poco como niños que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer y tal, y vamos a ver qué más se aporta, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que está fallando. Es decir, claro, cuando un político sale y te dice como gran argumento populista, te dice que hay que salvar la Navidad, pues claro, uno dice, hay que salvar la Navidad porque ves a la familia, hay que salvar la Navidad por los polvorones, hay que salvar la Navidad por el Corte Inglés, hay que salvar la Navidad porque es un... ¿Entiendes? O sea, Época del claro, año es de decir, mayor consumo. Sí. exactamente. Entonces, bueno, no, vamos a ver, hay que salvar a la gente, ¿no? Hay que salvar vidas humanas. Eso es lo que hay que salvar. Y si el salvamento de vidas humanas coincide en que el momento en que tenemos que estar cerrados son del día 24 al no sé, del 24 de diciembre al 8 de enero, pues mala suerte Sí, para una festividad por muy católica y por mucho tiempo que llevemos con ella. Es decir, el otro día oía a gente, creo que oía, me parece que fue en un programa de radio, lamentarse de que este año no se iba a poder hacer el Halloween, ¿no? Que también era tradición, y tú dices, vamos a ver el Halloween, que es una cosa importada que llevamos, no sé si 15 o 20 años, que se ha introducido a través de la cultura norteamericana, que no sé qué. Por favor. Entonces, claro, este tipo de historias yo creo que a determinada gente, incluyéndome, pues hombre, te empieza a reventar un poquito, ¿no? Porque dices, bueno, pues me parece bien que me expliques determinadas cosas, pero al mismo tiempo quiero ver que se están haciendo esas cosas, ¿no? Es un poco... Bueno, yo creo que lo resume, por decirlo de alguna manera, esa famosa entrevista que se ha hecho muy famosa y que corre por ahí a Díaz Ayuso cuando ella presenta ese hospital en Valdebebas. sí. Vamos, no quiero ni imaginarme quién lo ha construido, pero Valdebebas, hospital, vamos, suena fácil, ¿eh? Y si no ha sido él, pues habrá sido otra constructora, pero es igual. Es decir, ante eso yo lo que tengo que hacer es construir hospitales para luego vaciarlos o para que luego dejarlos ahí para que una determinada empresa o varias, porque forman una UTE y así meto a 5 o 6 que luego me van a dar unas comisiones y demás, hagan su negocio, pero no me preocupo de si ahí va a haber médicos, en qué condiciones. Bueno, por favor, ¿no? Entonces, claro, Que no los va a ver, obviamente. además que te dice claramente que no los va a ver, que van a venir de otros lados. Es Que va decir, a que vaciar hospitales, va a desnudar un santo para vestir otro. claro, pero mientras tanto, ¿qué hemos hecho? Construir un hospital que es el homenaje a la cosa que pasa, ¿no? Y claro, construir un hospital quiere decir que hay una serie de gente que ya sabemos quiénes son, que se han beneficiado del asunto, ¿no? Claro, entonces, quiero decir que la gente intenta ser razonable, que la gente yo creo que en general se comporta y tal, pero claro, llega un momento en que no puede seguir con este rollo, es decir, que no se puede seguir como yo que estoy a favor de las disparidades y del federalismo y de que cada uno, pues, pero claro, la gente se plantea, eh, por ejemplo, la medida en Cataluña de que aquí el llámale cuando te tienes que ir a dormir o meterte en tu casa sea a las 10 mientras que en Madrid es a las 12, o sea, a las 22 horas mientras que en Madrid es a las 24 y tal, ¿tiene algún sentido? O, por ejemplo, ¿tiene algún sentido que en Cataluña se haya dicho, recomendado si tú quieres, pero si no tienes que ir con un papelito, que la mejor hora para sacar a tu perro es de 4 a 6 de la mañana? De verdad. De 4 a 6 de la mañana. Sí, sí, de 4 a 6 de la mañana porque Le digo eso supongo a mi que... perro y Claro, no, luego ya puedes, pero me imagino que algún listillo dijo, hombre, les vamos a meter en casa a las 10 y no les dejamos salir hasta las 6. Pero cuidado que tienen animales de compañía. Aquí va a haber gente muy lista que va a salir con el perrito o la perrita diciendo que ya no se aguantaba más y van a salir a las 11 y a las 12 y a la 1 y entonces van y resulta que te lanzan eso.
Tú dices, pero de verdad, ¿en qué nivel estamos? ¿No? ¿En qué Nivelazo. ¿En qué nivelazo? O, por ejemplo, el tema de que ahora mismo sea... Bueno, parece ser que no va a ser debate. Si hay que tener luces, o sea, decoración luminosa en la Navidad o no, y qué pasa con el desfile de Reyes, de verdad, por favor. O sea, ¿de verdad? ¿Estamos en serio discutiendo de eso? Sí, están discutiendo de eso, sí están preocupados por eso. Es puro populismo y hay gente que los va a seguir. Tú decías antes que, bueno, hay un sector de la población que necesita quizás que le dicten determinadas normas. La mayoría creo que no, que tenemos Claro. la capacidad suficiente para autogobernarnos, autorregularnos y saber lo que hacemos. Pero también hay una serie de gente que es capaz de ir con sus niños, con sus Sí, nietos sí, sí, desde luego, desde luego. a recoger caramelos de tierra porque pasan por allí unos camellos. Claro, pero yo, Ah, por ejemplo, me pregunto, Manolo, todos estos alcaldes de ayuntamientos relativamente importantes, porque solamente salen ellos, no suelen salir los otros, que han estado montando un cirio bien montado, por cierto, estoy a favor, de que si ellos tenían un remanente lo podían utilizar en estos momentos, no pueden darse cuenta que quizás una manera de ampliar ese remanente o de no gastarse una parte de ese remanente es salir y decir claramente, pues si cuando llegue este momento estamos en esta situación, no va a haber decoración luminosa de la ciudad. No pasa nada, no pasa nada, hay luces, es suficiente. Es decir, díselo hay al ciudades vecino, que díselo al sí, eso, vecino. exactamente, a Vigo, lo que sea. Claro, pero que es que hay ciudades que ya las están poniendo. Mm, Y estamos a 28 a 29 de octubre. Es que es alucinante. ujú. Es que es alucinante que hay ciudades que ya están colocando. Sí, sí, Es, sí. bueno, pues no sé, a lo mejor sale un coaching de estos, un coaching, y nos explica que eso es muy importante porque esa luz, bueno, a mí me producen lo contrario, a mí me deprimen, pero bueno, que esas luces que se ponen le dan a la gente ánimos y Ya. parece que todo sigue igual. ¿Cómo va a seguir todo igual si luego te van a decir no puedes estar en la Nochebuena con más de 6 personas y además que sean de tu ámbito familiar? ¿Que somos tontos o qué? Mm. Cuando empezamos a beber ya nos olvidamos del tema y vemos luces fuera por la ventana y decimos, oh, es que de verdad, ¿no? Entonces yo creo que se están pasando, es decir, que se están pasando, que probablemente hay, bueno, yo cuando veo los datos de determinadas localidades de Cataluña me parece alucinante, o sea, me parece alucinante el subidón que ha habido en las últimas semanas, me parece brutal. Y bueno, he tenido que pasar por un hospital por urgencias, por poca cosa, y lo que he estado un rato y he podido hablar y me decían, estamos mal, estamos muy justitas de todo, muy justitas de moral, muy justitas de que si se nos viene otra cosa como la de la primavera, ¿no? O final del invierno, pues esto va a ser muy chungo para hacer. Claro, en ese momento no puedes andar con tonterías. Puedes andar con tonterías de contentar a no sé quién, vamos, de verdad, por favor. Es que no sé. Entonces yo creo que ahí, bueno, están fallando descaradamente, ¿no? Y que hay que hacer una cosa que sea más coherente y que hay que hacer una cosa que realmente sea, bueno, y que hay que invertir más en lo que hay que invertir, y que hay que poner los médicos que haya que poner y las enfermeras que haya que poner y la gente que haya que poner y los rastreadores, sobre todo, que se podían haber ahorrado la tira de problemas con habiendo trabajado el tema de rastreadores. Bueno, pues ahí Sí. sigue Madrid, que no llega ni a 600 todavía. Es decir, claro, tú tienes miles y miles de personas en tu territorio contaminadas y nadie rastrea eso, nadie, bueno, nadie o muy poca gente rastrea eso, sigue eso, Y se cuestionan lo que puede costarle contratar a rastreadores o claro, personal sanitario, pero no se cuestiona lo que les va a costar colgar farolillos ¿no? por las avenidas, ¿no? Bueno, en fin. El caso de Cataluña se empezó el curso diciendo en cualquier centro que haya 2 clases que tengan que ir a casa por tal, se cierra el centro. Eso ya está pasando, no 2 clases.
Hay en concreto 2 institutos que tienen entre 17 y 20 clases. No se ha cerrado el centro. Porque ahora sale una nueva teoría de que en estas edades se contaminan entre ellos muy poco. Ahora hay una nueva teoría que es que un niño que coge el COVID solo contamina a otra persona y generalmente mayor. Claro, dices, de verdad, explícame otra, por favor. Si que que te estoy viendo, que eres el mismo tipo que en el verano me dijo que lo que hiciera falta, que iglesias, que campos de fútbol, que campos de baloncesto, que tal, para meter a los chavales para que no estuvieran, para que fuera más difícil el tema de la contaminación, ¿no? Exacto. Y eres el mismo que ahora me vienes a decir lo otro. Tío, no, hombre, de verdad, no. Yo puedo entender, ¿no?, que el COVID se desconocía y que por tanto científicamente se van descubriendo cosas y tal, pero esas, de verdad esas, se estarán descubriendo otras, ¿no? Y viendo otras y, no sé, en términos más médicos y más científicos, pero esa especie de cosa divulgativa, ¿no? No, los niños, ningún problema, ya, sí, los niños no, nada, para nada. Claro. Y resulta que te salen las, no sé si nos estamos pasando, pero bueno, la franja en que hay más gente es entre 10 y 19 años. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. Y van a sus casas y conviven con personas mayores, en Claro, algunos casos claro. personas con factores de riesgo y que esos van a ir al hospital y a lo mejor a la UCI. A lo mejor el niño no, pero quien les acompaña sí. Claro. Bien, tenemos que acabar. Como tú dices, se nos acabó el tiempo. Pues sí. Emily, Pues nada. nos oímos la semana que viene, a ver si La contamos semana que viene. Exacto. más alegres o por lo menos más positivos. Bueno, no sé, podré a ver qué ha pasado en Estados Unidos, a lo mejor. Y Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque parece ser que no está tan claro el tema. no. Nos Muy esperamos bien. que suceda. Venga, mucha salud. Salud, hasta luego. Sed buenas y nos escuchamos pronto. Hasta ahora. Vale, de la radio ya nos hemos ido. Muy bien. Yo no Bien, sé si tengo una cosita aquí. Espera que ahora te digo. Dime tú. ¿cuándo tendrán estos el libro de...? En cuanto nos lo pidan. Ah, lo tienen que pedir. Sí, no. Vale. Justamente como teníamos que hablar de esto, se me ocurrió. Digo, pero si esta gente está haciendo una distri y nosotros tenemos. Porque claro, cuando se hizo el libro, hicimos un mogollón de ejemplares y entonces nosotros como fundación nos quedamos con una parte y la CGT se quedó con otra parte que supongo que ya la tiene distribuida y tal. Nosotros todavía lo tenemos para vender y lo llevamos a los sitios donde charlamos o hacemos exposiciones y tal, pero lo vendemos, bueno, mucho más barato que estaba en la época en que salió, ¿no? Bueno, pues es que yo creo que es interesante. Yo estoy deseando que esté para pillarme uno. No, es un libro, ya verás, es un libro muy interesante, explicado de una manera muy, muy fácil, muy sencilla, que no se muerde, vamos, la lengua para nada. Hay unas anécdotas fantásticas cuando se encuentra con el campesino del Partido Comunista y cosas así por el estilo. Madre mía, ¿tú oyes un ruido? ¿Hay que entra o qué? No. No, Bueno, yo lo tengo en pantalla, vale. Que me entran avisos de esos y luego también la parte esa del exilio que para él fue una putada, fue realmente una putada. Y que le expulsaran. lo que has contado hoy, ¿no? Sí, eso es tremendo. Aparte de que él presentó un informe que yo diría que el informe está en el libro. Yo diría que sí. Conozco mucho de la historia de Cipriano Mera, conozco lo Sí. básico casi. No, pero es que él ahí se enfrentó evidentemente a Esgleas y a la Federica y Sí, compañía. bueno, Y claro, pues lo y tenía jodido. sí. Y eso que los otros estuvieron un tiempo en minoría, pero bueno, se rehicieron
Y claro, y ahí es cuando él presentó ese tema, es decir, diciendo que dentro del comité de defensa interior había dos personas, que una de ellas era Esglea y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que lo único que habían hecho era poner palos a la rueda y tal, y que eso debía ser visto y todo demás. Claro, él además quedó muy tocado, bueno, de la misma manera que sigue bastante tocado este compañero que estuvo también, era de los jóvenes de Alberón. Alberola, ¿eh? Mm. Claro, porque estando él en defensa interior es cuando pasa lo del Delgado y Granados. Sí, Alberola tiene eso muy metido, ¿no? Claro, a ellos se les queda eso. Hay cierta, no sé si la palabra es responsabilidad o... Bueno, hay una serie de errores ahí, más o menos se explican, claro, funcionar en clandestinidad es muy difícil. ¿Eh? Y que no, claro, no puedes, y no había WhatsApp ni cosas de estas, no puedes enviarte. Y claro, es decir, quienes hicieron el acto salieron y llegaron a Francia sin ningún problema. Entonces la policía detuvo a Delgado y Granados, que iban a otra cosa, no iban a eso. Entonces la gente que estaba ahí pues ha quedado muy tocada por ese tema. En ese momento también Franco necesitaba, como hizo en el caso de Grimau, necesitaba decir, no, que os pensáis que yo ya soy un viejo no, aquí vais a ver lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues actuó con más dureza que, por ejemplo, actuó frente al propio Cipriano Mera, ¿no? Que había sido un teniente coronel que le había derrotado, ¿no? O había derrotado a sus ejércitos, vamos. Pero ellos eso lo tenían muy así. Entonces, él en ese congreso quiso poner las cartas sobre la mesa sobre si defensa interior iba a ser una cría, si no, si qué manera, cómo se actuaría y todo demás. Y bueno, pero mira, no fue el único que salió así trasquilado después de una... por desgracia. Pero está muy bien la manera como lo expone y además lo que yo también he dicho antes en el programa, ¿no? Está muy bien que sectores de la CNT hayan querido sacar este libro, ¿no? Porque Sí, son, que hoy digamos, en principio... hay la de gente que lo editáis en conjunto y eso está bien. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Y Bueno, sabían que eso iba ahí dentro, vamos, que lo sabían. Bueno, pues nada, yo en cuanto esta gente nos diga, les enviamos 20 o 30 para allá, los que quieran. vale. Sí. Ahora ya sabes cómo van las burocracias aquí también. Bueno. Que a veces se toma una decisión y hasta hacerla efectiva pasan... No, quizás no, vamos, quizás podamos tener más problemas nosotros por aquello de los desplazamientos, ahora no me acuerdo si la tenemos en cuál de los dos lados la tenemos, pero la gente que se dedica más al tema de libros lo sabe seguro. Y bueno, sería una mañanita ir y enviarlo por correo y ya está. Vale, Emili. Muy bien. Te dejo, nos vamos. Ahí seguimos, sí. Venga. Cuidarse. Sí, a cuidarse, sí. Ah, A soplar así, ya he aprendido a relajarme un poquillo, sí. sí, te han enseñado a relajarte. Bueno. Bueno, a mí también me enseñaron hace tiempo cómo había que respirar para relajarse y tal. Sí, a mí María me dice que no, que tengo que hacer más y hacer algo de meditación también y tal. No medites demasiado, tío. No. Lo mejor es, la mejor terapia son siestas de más de 2 horas. Sí, está bien. Y dormir bien a la noche y bueno, Esas este tipo de cosas, sí. cosas. Sí. Muy bien, venga, un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta ahora, hasta la próxima.